En esta sesión voy a hablar sobre las emociones y los afectos, probablemente uno de los fenómenos psicológicos de los que más hablamos en nuestras conversaciones cotidianas. Frecuentemente hablamos de cómo nos sentimos y de cómo se sienten los demás. Describimos con detalle nuestras reacciones afectivas ante sucesos que nos ocurren, sean buenos o malos, sean habituales o inesperados, y con frecuencia recurrimos a los sentimientos y emociones para explicar por qué actuamos de una forma determinada, como tratando de justificar o racionalizar nuestro comportamiento. El estudio y comprensión de la inteligencia emocional implica comprender dónde, cuándo, por qué y para qué se forman las emociones, los sentimientos y los afectos. Conociendo estos fenómenos, podremos aprender a gestionarlos mejor. En definitiva, para poder controlar mejor esta fenomenología mental, para saber afrontar sus consecuencias, regular su intensidad y gobernar su influencia mental, necesitamos adquirir conocimientos sobre ellos. La educación emocional nos proporciona los conocimientos anteriores que nos permitirán valorar las emociones y decidir si o no deben ser modificadas, con el fin de mejorar la salud física y mental. Nuestra satisfacción e insatisfacción en la vida, en suma, parte de nuestra felicidad, depende de nuestro bienestar físico y psíquico. En el frontispicio del templo del oráculo de Delfos, en la Grecia clásica, se hallaba inscrita una frase que ha sido atribuida indebidamente a Sócrates, ya que la citaba Platón en sus diálogos, y que decía así: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses». ¿Qué significa esta frase? Conocerse incluye ese conjunto de cosas que sabes acerca de quién eres tú, qué piensas y qué sientes, tu personalidad, tus características, tus fortalezas y debilidades, tus logros, tus aspiraciones, tus expectativas, etc. Ciertamente, si no conoces tus problemas, lo que te inquieta, tus preocupaciones, es difícil que puedas resolverlos. Si no averiguamos lo que sentimos, es decir, si no conocemos nuestras emociones y sentimientos, tendremos difícil lograr alcanzar el equilibrio emocional, es decir, una gestión saludable del estado de ánimo. Por esta razón, cada día deberíamos preguntarnos qué es lo que nos aflige, por qué nos aflige y cómo podríamos solucionarlo. Todos sabemos que el cuerpo necesita descanso y por ello le damos reposo cuando estamos cansados. Pero a veces olvidamos que la mente también lo necesita. De otra manera, podríamos caer en un agotamiento psíquico, es decir, en un desequilibrio del estado de ánimo, en un estado de embotamiento mental, ausencia de paz interior. Nos preguntamos si realmente pueden explicarse científicamente las emociones. Por ejemplo, decir que el amor entre dos personas o el vínculo entre el padre, la madre y el bebé se basan en un conjunto de reacciones químicas hormonales controladas por el cerebro es una afirmación reduccionista. La ciencia asume el reduccionismo explicativo, pero no ignora sus peligros. La ciencia trata de explicar fenómenos que ocurren a un determinado nivel, admitiendo que pueden ser explicados desde otros niveles, y asume la necesidad de establecer relaciones entre los diversos niveles explicativos, el nivel inferior, el intermedio y el superior. El reduccionismo consiste en subordinar la explicación de un concepto de un nivel superior a términos que son propios de un nivel explicativo inferior. Por ejemplo, explicar nuestro comportamiento o nuestras sensaciones y cogniciones mediante un lenguaje bioquímico de hormonas y neurotransmisores es reduccionismo. Esto no quiere decir que las explicaciones del nivel inferior, es decir, a nivel bioquímico y neurofisiológico, no sean válidas. Más bien significa que las emociones son fenómenos complejos que deben ser abordados desde diferentes niveles de análisis: bioquímico, neurofisiológico, estructural, cognitivo, comportamental.
Explicar las emociones desde todos estos ángulos es lo que trata de hacer la ciencia actual. Ningún nivel explicativo es prescindible, todos son importantes, pero también la coordinación y relaciones que se dan entre los distintos niveles. Hoy sabemos que la relación entre el estado emocional y la bioquímica del sistema endocrino es estrecha. Por ello, tienen tanto éxito los psicofármacos, como los ansiolíticos, antidepresivos, etc. Aquí muestro un esquema, un índice, de los puntos que voy a tratar en esta sesión. A modo de mapa conceptual, podemos ver que comenzaré con una introducción al universo emocional afectivo, señalando y destacando la importancia que tienen los afectos en nuestra vida. Influyen en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestros recuerdos, en nuestras tomas de decisiones, quiero decir, incluso en el aprendizaje y el razonamiento. Bien, continuaré definiendo qué son las emociones a partir de su etimología, origen del vocablo, tratando de dar una descripción de los elementos que componen la estructura de las emociones. Luego pasaré a presentar, enumerar someramente las teorías de la estructura cerebral que dan soporte al sistema emocional. En tercer lugar, los niveles explicativos para evitar el reduccionismo científico que se han postulado, como son el nivel bioquímico, el fisiológico, el cognitivo y el conductual. Luego hablaré de las diferentes dimensiones en que se puede ubicar la respuesta emocional. El espacio emocional que configuran estos ejes o dimensiones permitirá localizar a cada una de ellas en una representación gráfica. Después hablaremos de las funciones que cumplen cada una de esas emociones, para qué propósito evolutivo fueron instauradas en el cerebro humano, a qué finalidad sirven. Y finalizaré con un inicio de clasificación de las emociones, fundamentalmente en las emociones básicas o primarias y las emociones secundarias, entre las que destacamos las emociones sociales y las emociones morales. Las emociones son muy importantes en nuestra vida porque reflejan nuestro mundo interior y lo que interpretamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Asimismo, nos indican cómo evaluamos y juzgamos las diferentes situaciones que vivimos. Además, las emociones, sentimientos y afectos tienen la propiedad de la inefabilidad. Es casi imposible describirlas completamente, de manera exacta, con palabras. La importancia de la emoción en la vida de los humanos se refleja también en la variedad y la riqueza del vocabulario referido a emociones, sentimientos y estados de ánimo. Por cierto, ¿cuántas palabras monolexémicas relativas a emociones conocéis? Tal variedad o riqueza del léxico emocional afectivo denota la capacidad de un lenguaje para describir, expresar y comunicar una amplia gama de experiencias emocionales. Y cuando una persona tiene un léxico emocional rico, significa que será capaz de describir diferentes matices, intensidades emocionales. Esto facilitará la comunicación y comprensión entre las personas. Por tanto, un lenguaje emocional rico permite expresar con mayor precisión cómo nos sentimos, lo que puede contribuir a un mejor entendimiento, a una comunicación más efectiva y empática. Por otra parte, las emociones han sido el motivo principal de inspiración de poetas, novelistas, dramaturgos, músicos, letristas de canciones, escritores, etc. Y con ello contagian emocionalmente a todos que disfrutamos de sus creaciones. Abundando en la importancia de las emociones, añadiré que las emociones pertenecen al dominio de lo personal, subjetivo e inviolable de la persona. Su intimidad
y defenderemos cualquier intromisión ajena a nosotros en este territorio sin la debida autorización. Ciertamente, las emociones son como la chispa de la vida, hacen que la vida tenga brillo y color, que merezca la pena ser vivida. Otros han dicho, es la sal de la vida. Por otra parte, algunos trastornos emocionales sufren de la llamada alexitimia, que es una dificultad o incapacidad de una persona para identificar y expresar sus propias emociones y para comprender las emociones de los demás. Estas suelen tener dificultades para describir verbalmente lo que están sintiendo estas personas. La alexitimia está asociada con trastornos del espectro autista, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación y enfermedades crónicas. En la vida podemos diferenciar entre tres ámbitos, tres esferas: la esfera de lo confidencial, la esfera de lo privado y la esfera de la intimidad. La primera de estas, la esfera de lo confidencial, se le pide a otra persona que respete con silencio, es decir, de manera secreta, los datos íntimos o privados que le hemos revelado y que solo nosotros y él conocemos. La esfera de lo privado se refiere a ese ámbito de la vida personal de cada uno en el que hemos reservado un espacio para nosotros mismos y que no es compartido con los demás. La esfera de la intimidad es la parte de la vida privada que cada ser humano guarda para sí mismo y que solo tiene capacidad de dar a conocer a una o más personas. Solo él, con compromisos de confidencialidad y de privacidad. Solo la propia persona tiene acceso a esta esfera y decide si la comparte con otros o no, así como con quién la comparte y bajo qué condiciones. Las emociones nos confirman que existe un mundo interior, una vida interna, es decir, una intimidad. Pero también sabemos que existe otro mundo ahí fuera, el mundo exterior. Ambos parecen estar relacionados, es decir, lo que ocurre ahí fuera afecta a nuestro mundo interno. Nos preguntamos cómo se produce esa relación entre lo interno y lo externo. Veamos, los seres vivos tenemos necesidades, estamos programados para sentir y desear. Sentimos hambre, sed, sueño, necesitamos afecto, deseo sexual, etc. No obstante, para mantener el equilibrio homeostático, establecemos relaciones en las cuales unas veces damos y otras recibimos, unas veces ganamos y otras perdemos. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, comemos, pongamos, una manzana. Sabemos que la manzana estaba en el árbol, ahí fuera, en el mundo exterior, pero ahora está dentro de mí, al comerla. La he incorporado como nutrientes. La internalización es una muestra de la relación entre lo interno y lo externo. Internalizamos el mundo exterior. Los seres humanos somos una especie algo indefensa. Por ello, somos seres psíquicamente sociales. Necesitamos de las relaciones con los demás. Necesitamos apoyo mutuo. La unión nos hace más fuertes. El grupo, la tribu, el clan, etc. Las emociones tienen que ver con esos vínculos externos que interiorizamos. ¿Cómo? Las emociones siempre están relacionadas con algo, con los padres, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la sociedad, etc. No obstante, debemos tener claro que, como las necesidades van cambiando a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro desarrollo, las emociones también lo hacen en paralelo. Así, por ejemplo, un niño de 3 años, en el parvulario, no tiene las mismas emociones que un adolescente que despierta al mundo emancipándose de la tutela paterna. Y a su vez, estas necesidades son distintas de las de un adulto con una vida laboral, una responsabilidad familiar diferente a los casos anteriores. En cada etapa, las personas experimentan emociones con matices diferentes. Nuestra propia historia nos muestra que los humanos hemos sido capaces de sentir, desear, emocionarnos
y expresar lo que sentíamos. Nos preguntamos ¿qué son las emociones? Etimológicamente, el término emoción proviene del latín emotio, que deriva del verbo emovere, que significa hacer mover. Por tanto, una emoción es algo que nos empuja, nos moviliza, nos conmueve. Actualmente, la emoción se define como una respuesta afectiva intensa y breve que se produce como respuesta a un suceso, a una situación determinada, etc., y que va asociada a cambios bioquímicos y fisiológicos específicos. También está relacionada con nuestros intereses, con lo que es importante para nosotros, con nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras preocupaciones o nuestras aspiraciones. Otra definición de emoción señala que son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática, produciendo experiencias personales que percibimos de forma inmaterial, es decir, con la mente. Las emociones son como un programa que se desencadena con respuestas automáticas ante estímulos significativos. Para entender las emociones de otros, antes hay que haberlas experimentado en uno mismo. Pero una emoción puede también entenderse como un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación del sistema nervioso central que nos predispone para la acción o comportamiento. Los elementos esenciales que conforman la estructura de una emoción se muestran esquemáticamente en esta diapositiva. Como vemos aquí, se pueden identificar 4 niveles explicativos: bioquímico, neurofisiológico, cognitivo y comportamental. El proceso se inicia cuando un estímulo desencadenante emocional, un estímulo disparador, se presenta ante nosotros y provoca o desencadena todo un programa de respuesta que ocurre a diferentes niveles. Así, se produce una reacción bioquímica en la que se disparan algunas hormonas neurotransmisoras. A nivel neurofisiológico, se activan determinados circuitos cerebrales, así como la activación de núcleos cerebrales que pertenecen al sistema emocional. Entonces, a nivel comportamental podemos adoptar una expresión facial y una postura corporal característica de la emoción que estamos experimentando. Esta mueca o gesto facial o corporal permite comunicar a nuestros congéneres nuestro estado emocional afectivo. También se activa el sistema cognitivo para reconocimiento e identificación de las emociones. Así, podemos ser conscientes de experimentar una particular emoción y reconocemos, por lo general, si nuestro estado es de alegría, tristeza, miedo, enojo, enfado, ira, asco o sorpresa, etc. Será en este nivel cognitivo cuando puede tener lugar tanto el autorreconocimiento como el heterorreconocimiento, identificar las emociones en otras personas. Estos niveles operan de modo coordinado y están modulados por la personalidad de cada individuo, intereses, sus motivaciones, sus actitudes y el contexto. Así, a un mismo desencadenante puede generar diferentes reacciones emocionales en diferentes personas. Hasta la fecha, se han propuesto 5 teorías que tratan de ayudar a comprender cómo experimentamos y percibimos las emociones. Son estas. En primer lugar, la teoría filogenética de las emociones propuesta por Charles Darwin. En segundo lugar, la teoría psicofisiológica de James Lange. En tercer lugar, la teoría de Cannon-Bard de la experiencia emocional. En cuarto lugar, la teoría conductista de Watson y Reiner. Y finalmente, la teoría endocrina de las emociones. A continuación, veremos de forma breve cada una de estas teorías que propone. La teoría de la evolución de Charles Darwin, también conocida como teoría filogenética de las emociones, defiende que éstas
tienen gran importancia para la supervivencia y continuidad de las especies, es decir, para la conservación de la vida en animales y humanos. Darwin fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural en 1959, cuando publicó su obra El origen de las especies. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, un antecesor común. El mecanismo que regula es la selección natural, el mecanismo que regula la evolución. Así, las especies luchan por la supervivencia y la adaptación al medio juega un papel crítico. Más específicamente, la teoría filogenética de las emociones de Charles Darwin, o teoría evolucionista, considera que las emociones están al servicio de las funciones vitales: el placer, la defensa, la reproducción, etc. Las emociones operan en la vida social como señales comunicativas. Así, se pueden expresar facialmente y también con la postura corporal e incluso con la voz, etc. Además, pueden ser reconocidas por los individuos de la misma especie, los que son similares estructuralmente, anatómica y morfológicamente a nosotros. Los programas emocionales se transmiten mediante mecanismos de la herencia. Por otra parte, la teoría propuesta por James Lange sobre las emociones fue primero formulada por el psicólogo William James en Estados Unidos y después por el fisiólogo Karl Lange a finales del siglo XIX. Según ellos, una emoción es aquello que se expresa corporalmente. Es decir, interpretamos qué emoción estamos experimentando a partir de las reacciones fisiológicas, a partir de cambios bioquímicos y fisiológicos que sufrimos y las expresiones faciales que adoptamos. Esta teoría propone una conexión íntima, es decir, una relación directa, entre el nivel fisiológico, lo relativo al cuerpo, y la experiencia emocional, lo relativo al sistema cognitivo o mente, sugiriendo que nuestras reacciones corporales, es decir, lo fisiológico, precede y provoca la experiencia emocional, es decir, lo mental, lo cognitivo. Un aspecto importante de esta teoría es que postula que entre el cuerpo y la mente está la experiencia emocional. Según la teoría James Lange, el orden de la secuencia de una emoción es el que se describe del modo siguiente. Cuando nos encontramos con un estímulo emocional, según esta teoría, primero, nuestro cuerpo experimenta una respuesta fisiológica específica. Después, sentimos la emoción asociada. Un ejemplo clásico utilizado para ilustrar esta teoría sería el siguiente. Por ejemplo, te encuentras con un toro en campo abierto. Es decir, un estímulo emocional desencadenante. Experimentarás la reacción fisiológica natural, como un incremento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial sistólica y la sudoración de la piel. También aumentará el tono muscular para prepararte para la huida o el escape, etc. Posteriormente, sentirás en la mente la experiencia emocional asociada, es decir, la experiencia de miedo. En resumen, la emoción surge de la interpretación consciente de nuestra respuesta fisiológica, respuesta corporal ante el estímulo. Contrariamente a esta explicación, la teoría de Cannon-Barr de las emociones, que fue propuesta por estos dos señores, Walter Cannon y Phyllis Barr, en la década de 1920, daba una explicación diferente sobre cómo se experimentan las emociones. A diferencia de la teoría anterior, la de James Lange, que sugiere que las respuestas fisiológicas preceden y causan las emociones, es decir, la respuesta cognitiva, la reacción cognitiva, según la teoría de Cannon-Barr, se hipotetiza, se supone, que ambas ocurren simultáneamente, pero de manera independiente. Así, según esta teoría, Cannon-Barr, el orden de la secuencia de una emoción es como sigue.
Pondré un ejemplo para ilustrar esta teoría de Cannon-Bart. Si te encuentras con un toro en el campo, primero la percepción del estímulo emocional llega al núcleo talámico, una estructura cerebral. Después, allí se bifurca esta información hacia la corteza, hacia el córtex, una conexión corticotalámica, generándose la respuesta fisiológica, es decir, la experiencia de miedo. Y hacia el hipotálamo también se envían señales, porque hay conexiones nerviosas, que genera la respuesta fisiológica. Por tanto, se generan ambas respuestas simultáneamente, casi a la vez. Aunque ha sido un modelo influyente, el de Cannon-Bart, en la historia de la psicología de las emociones, la investigación posterior ha sugerido que la relación entre la experiencia emocional y las respuestas fisiológicas es más compleja de lo que esta teoría inicialmente proponía. La comprensión actual de las emociones implica una combinación de procesos cognitivos, fisiológicos y sociales que interactúan de manera dinámica en la experiencia emocional humana. Veamos a continuación la teoría conductista de Watson y Reiner. Según estos autores, hay tres emociones básicas: amor, miedo y cólera. Las demás emociones se adquieren bien mediante condicionamiento clásico, es decir, asociacionismo, o bien mediante aprendizaje observacional, lo que también se conoce como aprendizaje vicario, o mediante la técnica de modelado de la conducta, por ejemplo, a través de aproximaciones sucesivas al estímulo desencadenante. Según el condicionamiento clásico, tras experimentar una emoción intensa ante un estímulo, volverá a desencadenarse este ante condiciones similares. Por ejemplo, la tristeza al ver personas afectadas por una catástrofe natural, por un volcán, por un incendio, un terremoto, un tsunami, etc. Se desencadenarán las respuestas emocionales. Por otra parte, la teoría endocrina de las emociones cree que las emociones provienen de los cambios en los neurotransmisores del cerebro. Así, si fuera de este modo, habría un neurotransmisor específico para cada emoción. Se han descubierto diferentes tipos de hormonas o neurotransmisores que inducen emociones. Por ejemplo, en primer lugar tenemos las catecolaminas, que se generan en situaciones de peligro o de emergencia. Por otra parte, tenemos los glucocorticoides, que se generan en situaciones de estrés, por ejemplo, el cortisol. Y finalmente tenemos opiáceos endógenos, como por ejemplo las endorfinas, que se generan en situaciones de dolor agudo. Así aportan energía, alivian el dolor de algún modo. Hoy, actualmente, sabemos que la factoría de las emociones, es decir, donde se fabrican, reside en nuestro cerebro. No obstante, de las propiedades microestructurales que ocurren a nivel bioquímico y celular, es decir, en nuestras neuronas, emergen propiedades mediante las que experimentamos la vida subjetiva en primera persona. Sin embargo, todavía aún no se comprende bien el puente que conecta la microestructura cerebral con la macroestructura cognitiva, lo fisiológico con lo mental. Las neuronas generan impulsos nerviosos para comunicarse mensajes entre ellas. Estos mensajes viajan de una a otra zona del cerebro y codifican información extraída de los estímulos, de imágenes, de sonidos, de aromas, sabores, texturas táctiles, etc. Y que en otras regiones del cerebro se descodifican, se descifra su significado. Entre todos los estímulos percibidos, existen unos que podemos denominar desencadenantes emocionales. Estos actúan como disparadores del programa emocional implementado en el cerebro. Debe quedar claro que para comprender la génesis de las emociones se requiere entender el mecanismo mediante el cual las neuronas generan impulsos nerviosos y cómo éstas se comunican entre sí.
No obstante, aquí no voy a hablar de este nivel explicativo de la emoción, me refiero a la despolarización de la neurona y la generación del impulso bioeléctrico o impulso nervioso. En la diapositiva se muestran dos esquemas del intercambio bioquímico que ocurre en la sinapsis, intercambio de neurotransmisores. Nótese que en el espacio intersináptico, entre el axón y la dendrita de dos neuronas contiguas, fluyen sustancias que son los neurotransmisores, cuya función precisamente es la de transmitir información. Efectivamente, los neurotransmisores, como este que se muestra aquí en el espacio intersináptico, la figura de la derecha, tienen la función de transmitir el mensaje de una neurona a otra, de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Una estrategia ingeniosa inventada por la evolución consiste en regular la transmisión del impulso nervioso seleccionando la acción más eficaz entre las miles de pruebas que tienen lugar al azar. Hay una gran variedad de neurotransmisores, cada uno produce efectos diferentes. Hasta hace poco se creía que existían 7 neurotransmisores. Estos eran la acetilcolina, noradrenalina, el GABA, es decir, el ácido gamma-aminobutírico. Sin embargo, en la actualidad se cree que el número de neurotransmisores es próximo a la centena, existiendo cada uno con diferente mecanismo de actuación, de activación. Esta diversidad posibilita respuestas neurales muy variadas, pudiendo amplificarse y modular las señales tanto en la intensidad común de parámetros espaciotemporales. Los neurotransmisores son sustancias químicas elaboradas por las neuronas. Sirven para enviar mensajes a otras células, ya sean nerviosas o musculares, o células glandulares incluso. Para el caso de las emociones se han observado una gran variedad de neurotransmisores, de manera que resulta simplista asociar un solo neurotransmisor con una respuesta emocional particular. No obstante, sí podemos decir que algunos de esos neurotransmisores están fuertemente implicados en el desencadenamiento de la emoción. Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, la histamina, el GABA y el glutamato tienen unas respuestas claras. Veamos brevemente qué hacen estos neurotransmisores. La acetilcolina es un tipo de neurotransmisor que se libera en la sinapsis y que ayuda a controlar la memoria, el aprendizaje, la acción de ciertos músculos. La acetilcolina es un neurotransmisor que puede resultar excitatorio o inhibitorio según los receptores y la localización en la que se libere. La excesiva estimulación de los receptores por la acetilcolina se caracteriza por cambios en el estado de conciencia, debilidad neuronal, excesiva actividad secretora, es decir, lo que se conoce como síndrome colinérgico. Por otra parte, la noradrenalina, o también llamada norepinefrina, es una catecolamina con múltiples funciones que puede actuar como hormona y principalmente como neurotransmisor. Se libera en las neuronas del sistema simpático, sistema nervioso autónomo, afectando al corazón. Un incremento en los niveles de norepinefrina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Como hormona del estrés que es, también la norepinefrina, afecta a la amígdala cerebral, que controla la atención y las respuestas al estrés, la reacción de lucha o huida. Otros dos neurotransmisores que muestro aquí en esta diapositiva son la dopamina y la serotonina. La dopamina interviene en las emociones positivas y su déficit o escasez, como por ejemplo ocurre en la enfermedad de Parkinson, se relaciona con los estados de ánimo, eufórico o deprimido. Así, las vías o caminos por los que circula la dopamina se les llama vías dopaminérgicas. Se han vinculado con los estados de ánimo y fundamentalmente se ha relacionado con el placer experimentado
por la realización de conductas distintivas tales como comer, saciar la sed, aparearse, etc. En efecto, en el cerebro existe un sistema, llamado sistema de la recompensa o circuito del placer, constituido por unos circuitos neuronales responsables de la sensación de placer que acompaña a la satisfacción de estos apetitos. En breve, la sensación de placer puede ser asociada precisamente a un aumento súbito del nivel de dopamina en el cerebro. Por otro lado, el pentahidroxitriptamina, o también conocido como serotonina, es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del aminoácido triptófano, y en el ser humano la serotonina se sintetiza en los intestinos y en el tronco encefálico del cerebro. El 90% del total de la serotonina presente en el cuerpo humano se encuentra en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas de la sangre. El resto en las neuronas del sistema nervioso. Debido a su importancia, me detendré en explicar estas dos vías por las que circula dopamina y serotonina. Así, las vías dopaminérgicas son rutas de neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a otra. Existen 8 rutas o vías dopaminérgicas. Las dos principales son la vía mesocortical, que el nivel alto de dopamina se encuentra en la esquizofrenia, la vía nigroestriatal. Así, en esta vía el nivel está bajo en el Parkinson, responsable del control motor. Por ejemplo, la marihuana estimula la vía mesolímbica de la dopamina, que es un sistema de recompensar del cerebro, que va desde el área ventral tegmental al núcleo accumbens del cerebro. Por otra parte, las vías serotoninérgicas, por las que circula la serotonina, tienen otra función diferente. La serotonina es un neuromodulador fundamental en la regulación de los estados de ánimo, las funciones fisiológicas y las conductas, animales y humanos, en cuanto que regula la conducta social, las conductas alimentarias, el sueño y los ritmos circadianos, así como la atención, la ansiedad y la conducta sexual. La serotonina, también conocida como agente químico de la sensación de bienestar, ya que calma la ansiedad y permite controlar los impulsos, cuando los niveles de serotonina están bajos, correlaciona con depresión, ansiedad e irritabilidad de carácter. También quiero referirme al ácido gamma-aminobutírico, más conocido por sus siglas, GABA, GABA. Este es un neurotransmisor inhibidor de la actividad cerebral que reduce la agresividad mediante la inhibición de los núcleos cerebrales que controlan este instinto. Evita que un impulso nervioso no se dispare e induce a la calma. Actúa como freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir trastornos de ansiedad y los medicamentos como el Valium, los ansiolíticos, funcionan aumentando los efectos del GABA. Otro neurotransmisor es la histamina, que es eso de lo que está hecha la alergia. La histamina es una amina que está involucrada en las respuestas del sistema inmunitario. También regula funciones normales en el estómago. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal, jugo gástrico. También ayuda al cerebro a mantenerse despierto. Se sintetizan y liberan en 2 núcleos, en el tubérculo mamilar y en el núcleo posterior del hipotálamo. Se libera la histamina cuando hay algún alérgeno, alguna sustancia que produce alergia. La respuesta de la histamina puede producir estornudo o picor, urticaria, ojos llorosos, etc. Algunos alimentos ricos en histamina son el vino tinto, el queso curado, los embutidos y el chocolate. Otra sustancia interesante del sistema endocrino hormonal que vehiculiza las emociones es la melatonina, que es una hormona que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo. Se produce a partir del triptófano,
en la glándula pineal, transforma la serotonina en melatonina. La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño y se indica especialmente tomarla en caso de sueño retrasado, caso de jet lag. También cuando hay alteraciones del ritmo circadiano. Es decir, es el mensajero del sueño. ¿Qué funciones tiene la melatonina? En primer lugar, regula nuestro reloj biológico, el ritmo circadiano, día-noche, vigilia, descanso, sueño. Así, en primer lugar, nos provoca sueño por la noche aumentando la cantidad de melatonina en nuestro cuerpo y nos hace despertar cuando disminuye al amanecer. En segundo lugar, estimula la hormona del crecimiento, la melatonina. En tercer lugar, regula el apetito, es decir, el hambre, la sensación de hambre. En cuarto lugar, es un potente antioxidante que combate los radicales libres. También mejora el sistema inmunológico, ayudando a inhibir algunas funciones, algunas infecciones, ya que aumenta nuestras defensas naturales. Por otra parte, la oxitocina, una hormona o un neuropéptido. Es conocida como la hormona del parto y la lactancia. Se presenta principalmente cuando el individuo experimenta sensaciones altamente agradables. También modula el comportamientos sociales, sentimientos, patrones sexuales y la conducta parental, la maternidad y la paternidad. Sentimientos, me refiero, emocionales de padre y madre. En las mujeres, la oxitocina es igualmente liberada en grandes cantidades durante el parto, así como en la lactancia. Por tanto, facilita el parto y la lactancia, pero también el orgasmo, por lo que se asocia con el placer sexual y la formación de vínculos emocionales. También podría estar involucrada en la formación de relaciones de confianza y en la generosidad. Por último, voy a referirme al cortisol. El cortisol es una hormona producida en la corteza de la glándula suprarrenal, encima de los riñones. Se libera como respuesta al estrés y también ante un nivel bajo de glucosa en sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, glucemia, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. El cortisol es una hormona que, en dosis pequeñas, nos ayuda a sobrevivir y a ser creativos en momentos de estrés, pero que, mantenida en el tiempo y de forma crónica, nos enferma y nos perjudica. Es decir, nos produce ansiedad o estados ansiosos, trastornos de ansiedad. Actualmente, la distinción de las diversas emociones se basa en la idea de que la emoción es una experiencia multidimensional en la que hay al menos tres sistemas de respuesta. Primero, el sistema cognitivo, por su naturaleza subjetivo. En segundo lugar, el sistema conductual, con una función expresiva de la emoción. Y en tercer lugar, estaría el sistema fisiológico, con una función adaptativa al medio ambiente, la supervivencia de la especie. Es su primer fin. Cada una de estas dimensiones puede tener una especial relevancia en una emoción particular, en una determinada persona y ante una situación específica. Una de las más importantes actividades que realiza el cerebro humano para guiar el comportamiento es la producción de emociones, sentimientos, afectos, etc. En estos tres niveles de respuesta que hemos señalado, cognitivo, conductual y bioneurofisiológico, permitían diferenciar y clasificar las emociones. Así, a nivel neurofisiológico, se activan determinados circuitos cerebrales, así como algunos núcleos del cerebro que pertenecen al sistema límbico,
por ejemplo la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el lóbulo frontal, etc. Según la antigua teoría del triple cerebro, propuesta por Paul MacLean, tenemos tres capas cerebrales que según la antigüedad evolutiva son, primero, el primero en desarrollarse, controla automáticamente los comportamientos instintivos, el hambre, la sed, el sueño, etc. Es el cerebro reptiliano. El segundo es el cerebro emocional, o cerebro del mamífero, que controla las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, etc. Y en tercer lugar tenemos el neocórtex cerebral, que es la capa más nueva, la típica del cerebro humano, nueva en la evolución, naturalmente. Esta parte del cerebro emocional, controla las emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo, regulando la inhibición y los procesos de modulación de la atención operando sobre el sistema límbico. Pero fundamentalmente el neocórtex trabaja en el análisis sensorial y la toma de decisiones racionales, planificando acciones, controlando y regulando esas acciones. Según la teoría del triple cerebro humano, por ejemplo, cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. Cuando nos enfadamos y damos un puñetazo en la mesa, actúa nuestro sistema límbico. Sin embargo, cuando valoramos y reflexionamos sobre nuestros actos, actúa el neocórtex, el cerebro racional. Hoy en día sabemos que el cerebro no trabaja de este modo. Por tanto, esta teoría es incorrecta, ha quedado obsoleta. La metáfora del auriga y la cuadriga es una imagen utilizada por algunos autores para ilustrar la relación entre la razón y la emoción, representando a la mente como un auriga que dirige una cuadriga tirada por caballos. Esta metáfora sugiere la idea de que la razón y la emoción son fuerzas que interactúan y deben ser equilibradas para lograr un control efectivo y armonioso de la mente. El auriga representa al conductor de la cuadriga y se asocia comúnmente con la razón, la inteligencia y el control consciente. La cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, representa la mente o psique humana, con sus diferentes componentes o fuerzas internas. Cada uno de los 4 caballos simboliza aspectos distintos, como las emociones, los instintos, los deseos, las pasiones y otras fuerzas impulsoras que influyen en el comportamiento humano. La relación entre el auriga y los caballos de la cuadriga ilustra la dinámica entre la razón y la emoción en la toma de decisiones y el control de la conducta. Un auriga hábil y equilibrado puede dirigir a los caballos de manera efectiva, manteniendo el control y la armonía de la cuadriga. Sin embargo, si los caballos son indisciplinados o descontrolados, la cuadriga puede desviarse en direcciones no deseadas, simbolizando la pérdida de control emocional. La metáfora sugiere la importancia de lograr un equilibrio entre la razón y la emoción para tomar decisiones informadas y conducirse por la vida de manera efectiva. Es un recordatorio de que tanto la razón como la emoción son componentes esenciales de la experiencia humana, y su integración adecuada puede conducir a un funcionamiento mental saludable y equilibrado. En el momento presente, se sabe que el principal regulador de las emociones es el llamado sistema límbico o cerebro emocional, cuyo nombre deriva del latín, donde le impuso significado de límite o borde, de ahí límbico. Este sistema consiste en un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas y, además de las emociones, también tiene un papel destacado en la memoria. No olvidemos las conexiones que hay entre emocionalidad y memoria o recuerdo. Y la figura de la diapositiva que aquí se muestra señala las principales estructuras del sistema límbico,
también llamado cerebro emocional, como hemos dicho. Estas son el córtex cerebral o corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, los ganglios basales, el hipocampo, el cerebelo y el tronco encefálico. La corteza cerebral o neocórtex es la parte más grande del cerebro humano y es el área del cerebro responsable de la cognición, es decir, un conjunto de procesos que nos permite conocer el mundo que nos rodea, la realidad. La percepción, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje, la atención y la consciencia, entre otros, son procesos controlados por el neocórtex. La corteza cerebral también interviene en las emociones, ya que está conectada a estructuras del sistema límbico, mediante fibras corticotalámicas. La corteza cerebral integra y modula toda esa información y así regula y controla las emociones. Principalmente implicado en las emociones están los lóbulos frontales, que presentan numerosas conexiones bidireccionales con el tálamo, la amígdala y otras estructuras del sistema límbico. En particular, la corteza orbitofrontal es la más implicada en la modulación de las emociones. Sirve para adecuar o contribuye a adecuar la conducta a las situaciones sociales, controlando los impulsos y facilitando la empatía emocional. Es decir, viene a hacer una valoración emocional. Por otra parte, la corteza cerebral también está implicada en la expresión de las emociones fingidas, sofisticadas, voluntarias, conscientes, mientras que cuando se produce una emoción auténtica, natural y no fingida, la expresión emocional es controlada por el tronco encefálico y existe una simetría en la expresión facial. Se da igualmente en los dos lados de la cara. La corteza del córtex prefrontal, corteza prefrontal dorsolateral, se encarga de funciones ejecutivas, es decir, del control y planificación de la conducta. La razón, en definitiva. Mientras que la porción ventromedial del córtex prefrontal se ocupa del juicio moral, el sentido del bien y del mal. Desde el punto de vista cognitivo, una emoción sigue la secuencia que a continuación describo. El individuo primero percibe y focaliza su atención en un objeto o situación del mundo exterior. Segundo, evalúa la situación. Después emite una respuesta de tipo biofisiológica, que produce, por ejemplo, un aumento del ritmo cardíaco o un enrojecimiento facial, rubefacción, etc. Finalmente, adopta una expresión comportamental, como por ejemplo una postura corporal, un tono de voz, o frunce las cejas, etc. Esto tiene una función comunicativa. Por ejemplo, cuando vemos un animal salvaje que se dirige hacia nosotros enseñándonos los dientes, primero percibimos el estímulo, obviamente. Luego la corteza manda señales al hipotálamo a través de la hipófisis y las glándulas suprarrenales, generando una respuesta neurohormonal, secreción de adrenalina. La adrenalina es transportada por el torrente sanguíneo produciendo cambios fisiológicos con los que el organismo se prepara para la lucha o para la huida o escape. Algunos de estos cambios son dilatación de las pupilas, aumento de la frecuencia del latido cardíaco y de la presión arterial, o contracción de los músculos de las extremidades, pero también liberación de glucosa y dilatación de los bronquios. Todos estos cambios son percibidos por la corteza cerebral, que es la responsable de la expresión de la emoción. Entonces, la amígdala registra esta experiencia y en el hipocampo se guardan en la memoria dichas experiencias. Continuaré describiendo otras estructuras del sistema límbico. Veamos el tálamo. Aquí en la diapositiva se muestra a la izquierda su localización cerebral. Es como una centralita de telecomunicaciones de la información sensorial.
El tálamo se encarga de enviar los mensajes provenientes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz o los dedos de la mano, de la piel, a la corteza cerebral. La estimulación de algunos núcleos genera cambios en la reacción emocional. Cabe destacar las conexiones corticotalámicas que conectan la corteza cerebral con los núcleos del tálamo. Este grupo de núcleos es responsable de integrar las emociones con información sensitiva de tipo especial, de tipo específico, olfatorio, somático, visceral, etc. Otra estructura talámica del sistema límbico es el hipotálamo. Vemos aquí un esquema que muestra su localización en la diapositiva en la parte central. El hipotálamo vigila nuestro sistema regulador de reguladores internos e informa al cerebro de lo que sucede dentro del cuerpo. Es un centro comunicador que sirve para coordinar y controlar el sistema motor autónomo, haciendo de puente entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Estos dos sistemas actúan de manera coordinada, liberando hormonas que son vertidas a la sangre y llegan al cerebro, finalmente a alcanzar las neuronas, tras pasar la llamada barrera hematoencefálica. Aquí cambia la actividad neuronal, regulando nuestro comportamiento y nuestro estado de ánimo. El hipotálamo está formado por varios núcleos diferenciados que producen diversas hormonas, que luego veremos. El hipocampo es otra estructura cerebral del sistema límbico. Véase en la diapositiva el esquema de la derecha, que se encuentra en el lóbulo temporal. Su nombre proviene de la forma que es similar a un caballito de mar. Hipo, de hipódromo, de caballo. Participa el hipocampo en la consolidación de las memorias, de los recuerdos, en particular de la memoria espacial y de la memoria a largo plazo, lo que hace que reconozcamos situaciones que generan emociones. La amígdala es otra estructura del sistema límbico con forma de almendra, de ahí su nombre, amígdala en griego, significa almendra, que interviene en las respuestas emocionales, pero también en la toma de decisiones y en la memoria. Específicamente, está implicada en las respuestas de placer, agrado, y temor, miedo, en la identificación de los peligros y en el reconocimiento de expresiones faciales asociadas a las emociones. También da contenido emocional a los recuerdos. Las lesiones de la amígdala producen una disfunción del miedo. La estimulación de la amígdala produce un aumento del estado de alerta, estimulación eléctrica mediante microelectrodos. Es decir, se excita el sistema de alerta o el nivel de vigilancia, trayendo consigo ansiedad. El tronco encefálico regula aspectos básicos como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, pero también interviene en la consciencia y en la regulación del ritmo del sueño-vigilia. Como vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva, el tronco encefálico tiene una parte del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se ha sugerido que existen dos vías por las que se transmiten y se procesa las emociones. Los estímulos emocionales pueden, por tanto, seguir dos caminos diferentes. La primera la llamaremos, es conocida como la vía rápida. Realiza un procesamiento de la información sensorial muy veloz, permitiendo respuestas casi instantáneas a estímulos eventualmente peligrosos. La segunda es la conocida como vía lenta tálamo-córtico-amigdalar, ya que están implicadas estas tres estructuras, el tálamo, el córtex cerebral y la amígdala. Proporciona a la amígdala una información detallada, lo que dará lugar a respuestas precisas y complejas capaces de generar acciones voluntarias, comportamientos
o planificadas y adaptadas a la situación particular. Es una vía más reflexiva, esta vía lenta. Cambiando ahora de nivel explicativo, vamos a pasar a dimensiones cognitivas de la respuesta emocional. O sea, por tanto, desde un punto de vista más subjetivo, de valoración íntima o personal. En el mecanismo de valoración activa de la respuesta emocional se han distinguido 3 dimensiones por parte de los expertos estudiosos del tema. En primer lugar, la valencia en el sentido de signo de la emoción. Puede tener una valencia positiva, agrado, o una valencia negativa, desagrado de la experiencia vivida. Una segunda dimensión emocional, desde este punto de vista cognitivo, es la activación-excitación. El grado de arousal que llaman los fisiólogos, o nivel de activación cortical, que se puede registrar mediante un electroencefalograma y se relaciona con la intensidad experimentada individualmente con esta emoción. En tercer lugar, tenemos una dimensión conocida como control o regulación. Incluye la gestión emocional, el afrontamiento de la emoción. Veamos cómo se caracterizan estas 3 dimensiones. Como acabo de señalar, las emociones tienen una valencia o signo emocional, positiva o negativa, la emoción. La valencia se representa como un continuo, una línea continua, cuyos extremos se corresponderían con los máximos valores de afecto positivo o negativo. En el extremo izquierdo, el polo negativo de la emoción, es decir, el displacer, desgracia, estar triste, una experiencia de duelo por la pérdida de un ser querido, etc. Según este componente, valencia, las emociones se valoran pues como positivas o negativas y permite dicotomizar, dividir en 2 las emociones en este sentido, positiva, negativa, placentera, displacentera. ¿Cómo contribuyen estas emociones a la supervivencia del individuo? El punto medio de ese continuo señala el valor neutro, una emoción neutra. Debo aclarar que una emoción negativa no significa que sea mala. Pondré un ejemplo. La tristeza y la alegría son polos opuestos de un continuo de acuerdo con esta dimensión valencia. En el lado negativo, la emoción negativa, tenemos el duelo, que es la máxima tristeza que se pueda dar, o también el miedo, el máximo, le llamaríamos pánico o terror experimentado por una persona. En el centro de esta línea continua, de esta bipolaridad o 2 extremos o polos, tenemos la emoción neutra, ni emoción positiva ni negativa. Y en el extremo derecho tenemos las emociones positivas, las sensaciones de agrado mayor, de mayor placer. Ejemplo, la emoción de amor o la emoción de alegría. Son expresiones de ese grado de valoración positiva de la valencia emocional. La valoración emocional tiene lugar pues a nivel inconsciente y subjetivo, es decir, se vive en primera persona. Hay técnicas para objetivizar, no obstante, esta carga, esta valoración, carga valorativa. Por ejemplo, el autoinforme. El sujeto informa de cómo se siente, bien, mal, agrado, desagrado, positivo, negativo, su estado de ánimo. Reflejo de alarma puede indicarnos que está en un estado positivo o negativo, pero también la dilatación pupilar permite objetivizar la valoración de la emoción, la valencia de la emoción, si es positiva o negativa. Así se ha logrado detectar y discriminar entre emociones positivas y negativas a partir de resistencia electrodérmica de la piel, pupilometría, o registro de variaciones de la pupila, autoinforme y reflejo de alarma. Las emociones son
positivas o negativas dependiendo de cómo contribuyan esas emociones a la supervivencia. Debe quedar claro. La segunda dimensión a nivel cognitivo que hemos señalado para diferenciar las emociones es el arousal, el grado o nivel de activación o excitación del sistema nervioso central y que se relaciona con la intensidad experimentada emocionalmente, la intensidad de la emoción. Podemos representar la línea continua como teniendo en el extremo la máxima excitación, como pueda producir emociones de ira, enojo, indignación, enfado, furia, y en el polo opuesto, es decir, cuando está inhibida fisiológicamente la respuesta de activación del arousal, del sistema reticular activado ascendente, activación del córtex cerebral, la máxima inhibición nos proporcionaría un estado sosegado, tranquilo, de calma. En un punto medio entre estos dos extremos, entre el estado excitado y el estado inhibido o sosegado, calmoso, tendríamos un punto neutro, ni activado ni desactivado. Por ejemplo, la ira o enojo pueden activar una intensa excitación ante estas emociones. Los músculos se tensan, el corazón se acelera, la respiración también se acelera, el ritmo respiratorio, o bien se entrecorta, a veces. Sin embargo, ante un estímulo emocional sosegado, calmo, tranquilo, se produce desactivación y el cuerpo consume poca energía. También hay técnicas para objetivar el arousal o estado de activación cortical. Por ejemplo, el electroencefalograma o el reflejo de alarma, la resistencia electrodérmica de la piel, la medida del pulso cardíaco, la presión arterial sistólica, en definitiva, respuestas electrofisiológicas que puede detectar un polígrafo, también conocido vulgarmente como detector de mentiras. Aquí muestro un ejemplo de espacio afectivo emocional de dos dimensiones, o plano. Es decir, un sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes perpendiculares que indican las dos dimensiones del espacio. 1. En el eje horizontal está la valencia, o signo de la emoción. 2. El eje vertical está el arousal, es decir, la intensidad de la emoción. En este espacio cartesiano se han representado 7 situaciones diferentes que pueden desencadenar diferentes estados afectivo-emocionales. Estas son: la situación 1 consiste en contemplar la belleza de una puesta de sol, lo cual suele inducir alegría. La situación 2 consiste en observar la sonrisa de un bebé propio, es decir, familiar, lo cual suele inducir también alegría. El sujeto tiene que valorar, en cuanto al signo y en cuanto a la intensidad de su emoción, estas dos situaciones. Nótese que tanto contemplar la belleza de una puesta de sol como observar la sonrisa de un bebé, ambas tienen valencia de signo positivo, producen placer. Sin embargo, la belleza del amanecer suele producirle a la persona un arousal más bajo, menos intensidad de activación cortical que la sonrisa de su hijo, un bebé. Por ello, se localizan en diferentes posiciones del espacio emocional. La sonrisa bebé en el segundo cuadrante, mientras que la belleza puesta de sol está en el cuarto cuadrante. Otra situación distinta es la de ver una serpiente venenosa que nos acecha. Produce miedo y se localiza en este plano en una posición de coordenadas con valencia negativa y arousal alto, es decir, en el primer cuadrante del espacio emocional, según los datos que informa en el test de afectividad emocional el sujeto. Otra situación se presenta cuando la persona asiste a un funeral, por ejemplo, de un pariente o de un amigo. Esto nos produce tristeza y por ello el sujeto en el test le ha asignado como par de coordenadas valencia negativa, arousal bajo, situándose por lo tanto en el tercer cuadrante del espacio emocional. Otra situación es la que una persona está recibiendo un trato denigrante, lo que le genera ira, un tremendo enfado o rabia incluso. Los valores de las coordenadas que asignó el sujeto ante esta situación en el test fueron valencia negativa y arousal alto, localizándose también en el primer cuadrante espacio emocional. Veamos otra situación donde la comida que le dan a un sujeto está podrida. ¿Cómo la valora? Sin duda le produce asco, le repugna, le dan arcadas, y la valoración del sujeto ante esta situación es de una valencia negativa y de un arousal, una intensidad emocional alta,
alta, localizándose también en el primer cuadrante. Finalmente nos piden que valoremos una noticia. Esta dice así: el PSG gana al Lyon en un partido de fútbol 3-0. Al sujeto este resultado le es indiferente y su valoración en el test fue valencia neutra, arousal neutro. Es decente al sujeto y por ello la localiza en el centro del sistema cartesiano o espacio emocional. De este modo, el gráfico muestra las situaciones más conflictivas y las más satisfactorias para el sujeto, así como las más excitantes y las más deprimentes. Como vemos, las más gratificantes y excitantes se localizan en el cuadrante segundo, mientras que las más negativas y desactivadoras están en el cuadrante tercero. José Antonio Marina, en el año 2000, escribió un diccionario de emociones en colaboración con otra periodista, escritora, ensayista. Este diccionario de emociones, afectos, estados de ánimo y sentimientos, el autor tuvo en cuenta que a cada emoción, cada una de estas emociones, se podría describir desde diferentes perspectivas o contextos situacionales y se puede resumir ese contexto en 5 propiedades. Él le llama dimensiones. Este vocabulario constituirá el universo léxico emocional o lexicón, vocabulario emocional de un individuo. Cada término emocional del lexicón se puede describir con estas 5 propiedades básicas que permiten calificar cada una de las experiencias emocionales. Así, la primera propiedad distingue entre relevante e irrelevante la emoción. Indica la importancia, el interés que otorgamos el sujeto a un evento, a un suceso o un acontecimiento que nos ha producido una emoción. Si es relevante o irrelevante, importante para nosotros o no. En contraposición al interés está el desinterés, la indiferencia, que expresa ausencia o preferencia por el objeto, por la situación, por el evento que ha producido la emoción. La segunda propiedad se refiere al agrado o desagrado. Es una propiedad motivacional que provocará aproximación o alejamiento a dicho objeto o escena, a dicha situación o contexto donde tiene lugar la emoción. Esta propiedad impulsa al sujeto en 4 direcciones. Atracción, ir hacia algo bueno. Agresión, ir contra algo, atacarlo. Aversión, tendencia a distanciarse, a separarse de algo que nos repulsa. Y en cuarto lugar, repugnancia, separar algo de nosotros, nos causa vómito. Bien, la tercera propiedad se refiere al agrado o desagrado, que antes hemos visto en otro sistema de dimensionalización de las emociones. Es una propiedad hedonista, que atiende al agrado o desagrado que produce la experiencia. Induce al sujeto a repetir o desear repetir la experiencia vivida. El agrado va asociado a emociones positivas, mientras que el desagrado obviamente se asocia a las negativas. Por tanto, el desagrado se vincula a emociones tales como el dolor, el asco, el sentir pesar o pena por algo, la desazón, el desconsuelo, etc. La propiedad cuarta se refiere al aprecio o desprecio que produce un estado, una situación generadora de emociones. Es una propiedad judicativa en el sentido de que se juzga o se hace un juicio valorativo sobre algo. Supone una evaluación más reflexiva que las anteriores, porque incluye valoraciones morales y juicios de valor. Así se puede despreciar a una persona malvada, aunque sea agradable y atractiva. La quinta propiedad se refiere a la activación, excitación, o inhibición, depresión. Bueno, en este continuo, pues, estas propiedades con 2 extremos, activación, inhibición o depresión, excitación, se trata de una propiedad energizante. Hace aumentar o disminuir la energía que el sujeto experimenta ante la emoción. Por ejemplo, estar alegre, feliz y contento son emociones activadoras.
mientras que la tristeza, la melancolía, el duelo son emociones de estrés, estresoras, inhibidoras. El miedo es, en ambos casos, se produce tanto excitación como inhibición. Es una emoción, por tanto, difícil de clasificar solo en base a esta categoría. Bien, ahora es el momento de tratar las principales funciones que satisfacen las emociones. ¿Cuáles son estas? Aquí nos preguntamos ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué ventaja evolutiva aportaron a las especies incorporar un sistema límbico a su cerebro capaz de procesar emociones? Los expertos sostienen que las tres principales funciones que satisfacen las emociones son, en primer lugar, una función adaptativa, en segundo, la motivacional, en tercer lugar, la socializadora o comunicativa. Estas funciones maximizan la probabilidad de sobrevivir nuestra especie y aumentan el bienestar de los individuos. Consideran que estos programas cerebrales, que son las emociones en definitiva, que se disparan ante eventos o situaciones, las hemos heredado de los mamíferos, los primates. Gracias a la función adaptativa, las personas dan respuesta apropiada, más o menos adecuadas, ante los desafiantes ambientes que nos encontramos en la vida. Implica que los individuos que sienten miedo tienen más probabilidad de vivir para reproducirse que los individuos valientes. Dicen que los cementerios están llenos de valientes. La reacción ante los peligros ha de ser cautelosa, prudente. El miedo induce a la prudencia. Debido a la función motivacional y racionalizadora, valorativa, la función valorativa del estado emocional, sopesamos o valoramos las consecuencias que se derivan de nuestras decisiones. Aplicamos un criterio racional o prevalece la respuesta impulsiva, las dos vías que hemos descrito anteriormente, llevados por los instintos. Según las circunstancias, tomaremos decisión rápida o decisión de la vía lenta. También tienen una función comunicativa entre los congéneres. El hecho de descifrar la expresión emocional de otra persona nos permite predecir su comportamiento. Esto tiene un gran valor para las relaciones interpersonales, para las relaciones sociales. Y también nos permite adaptarnos al estado de ánimo del interlocutor, de aquella persona con la que hablamos. Cuando la comunicación es sincera y honesta, la sociedad está sana, mientras que si las emociones son negativas, entonces, si son fingidas o no naturales, prevalece la mentira. Las relaciones serán tóxicas y la convivencia será más difícil. Bien, para terminar esta sesión voy a clasificar las emociones y hay numerosas clasificaciones, como todas ellas son arbitrarias, es decir, depende de un criterio subjetivo que ha elegido el clasificador, la persona que hace la clasificación. Voy a seguir aquí la de Crench en Cranchfield, dos psicólogos sociales, que es una de las más ampliamente utilizadas. Estos dividieron o clasificaron las emociones en los siguientes tipos. En primer lugar, tenemos las emociones primarias o también llamadas emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, etcétera, que algunos incluyen otras emociones como la sorpresa y el asco. En segundo lugar, tenemos las emociones apreciativas. Por ejemplo, el asombro, quedar asombrado por algo, el humor, la admiración, el estado de deslumbramiento o estar muy impresionado por algo, el quedar pasmado o sorprendido por una situación, un hecho, un evento, son apreciativas, emociones apreciativas. En tercer lugar tenemos el tipo de emociones relacionadas con estímulos sensoriales, como son el asco, el placer, el dolor, el horror,
Me refiero al placer, por ejemplo, físico, por caricias o por el gusto o el olor olfativo, por la gastronomía. En cuarto lugar tenemos emociones relacionadas con la autoevaluación, los severos o laxos que somos a la hora de valorarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el orgullo, la culpa, culpabilidad, la vergüenza, la satisfacción son emociones reguladoras o autoevaluativas. En quinto lugar, tenemos emociones relacionadas con los otros, con los demás. Por ejemplo, el amor u odio hacia otra persona o un grupo social, la compasión, los celos, la envidia, el rencor, el desprecio, etc. En sexto lugar tenemos emociones relacionadas con estados de ánimo, como son la ansiedad, la excitación, la soledad. Finalizaré esta sesión citando una frase muy conocida, que dice así: el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que se atribuye a Blaise Pascal, que fue un matemático, físico y filósofo francés que vivió entre 1623 y 1662, siglo XVII. Su vida fue breve, como vemos, 39 años. Las emociones hacen una valoración de la situación diferente a la de la razón, que es una valoración esta última de tipo lógico y racional. La valoración conjunta, emoción más razón, es la mejor. Cuando la razón examina las consecuencias de seguir una decisión emocional, el resultado es mejor, produce mayor bienestar psíquico que si la decisión solo estuviera basada en la emoción. La decisión emocional es rápida, pero a veces no es la mejor. Sin embargo, cuando las emociones, es decir, el corazón, las hormonas, están filtradas por la razón, las neuronas, las decisiones suelen tener mejores consecuencias. Uno se pregunta, ¿tiene fundamento atribuir al corazón la sede de las emociones, que tanto se ha usado en el pasado? La respuesta es sí, porque el corazón bombea la sangre, y la sangre transporta los neurotransmisores de las emociones, como hemos dicho, dopamina, serotonina, adrenalina, GABA, oxitocina, etc. Así, desde el punto de vista bioquímico, esta idea parece tener algún fundamento. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber sido de utilidad y haber transmitido con claridad las ideas mínimas requeridas. Si el tema te ha agradado, presiona el icono me gusta. De esta forma estás reconociendo mi trabajo, mi esfuerzo. Y para continuar conociendo detalles de esta rama de la psicología experimental, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.